Hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro domingo más para estar con ustedes. Nosotros de acá, ustedes de allá. Pero nos sentimos agradecidos a Dios de poder hacerlo, hermanos. De poder hacerlo, hermanos. Es una bendición muy grande, más haciéndolo de la iglesia, ¿no? Aunque le agradezco también primero a Dios y después a los servidores amados que están aquí para podernos filmar, hacer las operaciones que ellos hacen, y entonces por eso queremos dar el mensaje que tenemos que dar. Y hay una preocupación muy grande últimamente, como todos lo sabemos, ya empezó hace un año, pero las cosas se están agravando. Amén, amados. Y estamos en las prédicas, y es para mí el año que empezó y el año que terminó, pero este año que empezó estamos guiados por el Espíritu Santo para hablar de las advertencias. Las advertencias son una carga para un pastor que no las avisa. Por ejemplo, un pastor que no las avisa es una carga grande. Y entonces sé que toda la iglesia puede estar oyéndonos, mirando, y también muchos en otras partes pueden estar mirando y oyendo, pero que están las señales dadas. Las señales están dadas. Y me conmovió mucho nuevamente de que también al empezar esto se habló mucho de el Evangelio de Mateo y capítulo 24, a donde el Señor dio las señales, y las señales están todas dadas, pero lo que más me impactó, que dice el fin del siglo. El fin del siglo. Y eso me impactó mucho porque nosotros estamos ahora en el principio del siglo, pero 21 años atrás era el principio de un siglo y el fin del otro siglo. Quiere decir que son 21 años que estamos pasando, y justamente está dada la palabra que el Señor dice: en el último siglo se va a cumplir mi venida. Amén, amado. Entonces tenemos que estar alerta, tenemos que estar bien seguros si nosotros estamos bien con el Señor, y que también tenemos que saber nosotros dónde cayó mi semilla. Amén. Porque está la parábola de la semilla, pero saber dónde cayó mi semilla, para identificarnos, a ver cómo estamos con el Señor. Amén. Entonces, ¿dónde cayó mi semilla? Y eso lo vamos a ver, y lo vamos a ir teniendo en cuenta de todas las cosas como nos muestra el Espíritu Santo. Amén. Yo los quiero llevar, si quieren buscar Mateo capítulo 24, vamos a empezar del versículo, gloria a Dios, 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta es una advertencia del fin. Amén, amados. Y es que estamos nosotros en el que estamos viviendo, para la gloria de Dios. Bueno, todo lo tienen. Mateo 24, gloria a Dios. Capítulo 24, versículo, vamos a ver, versículo 3. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor: que esta es la señal de los tiempos y fin de siglo. Fíjese, fin del siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy estamos en ese proceso, en esa situación. Muchos han venido y
actualmente están diciendo que es el Mesías, que es el Cristo. Y nosotros sabemos bien en Hechos 1 que el Señor, así como se fue con los discípulos, que bajó la gloria de Dios, así como se fue en una nube. Y 2 vestiduras blancas de 2 hombres grandotes dijeron, ¿ves cómo se va? Bueno, así ha de venir. Amén, amados. Entonces, por eso dice que muchos van a ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Claro que no. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial no era el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Este es el tiempo que estamos viviendo. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto se cumplió. Amén, amados. Entonces, dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué somos aborrecidos? Porque somos evangelistas, porque damos la palabra, sembramos la palabra. Y muchas veces nos aborrecen porque no necesitan de Dios, no están pasando una situación para poder encontrar al Señor. Entonces, este es el tiempo del evangelismo, así sea por la radio, así sea por Zoom, como sea, pero seguimos predicando, porque es cuando más se necesita que todos puedan despertar y el temor que tienen es la única forma que van a buscar a Dios, por la situación que estamos viviendo. Entonces dice, gloria a Dios, todo es principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Gloria a Dios. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, estamos viviendo en este mundo. Unos a otros se están aborreciendo. Tanto naciones, presidentes, reyes, sea lo que pueda ser, se están aborreciendo unos a otros. Se están tomando de la soberbia y orgullo del hombre. Entonces, esto ya está profetizado por el profeta más grande que pudo existir en este mundo, que es nuestro Señor Jesús. Y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amado. Vendrá el fin. Este evangelio ya fue dado, fue predicado a todo el mundo. Es la misión que nos dejó el Señor Jesús en Marcos capítulo 16. Amén, amado. Del 20 en adelante. Irán y predicarán el evangelio a todo el mundo, hasta el fin del mundo, para la gloria de Dios. Y van a levantar, liberar y sanar enfermos. Entonces, esto ya se cumplió. Entonces, tenemos que tener la advertencia y nos tenemos que ver nosotros, a ver cómo estamos con el Señor. A ver cómo podemos congregarnos. No nos podemos congregar ahora, pero podemos buscar la palabra del Señor. Podemos buscar la palabra virtualmente para poder examinarnos y aquellos que hemos conocido al Señor, que han conocido al Señor, yo me incluyo también, tenemos que ver dónde cayó mi semilla. Amén, amado, dónde cayó mi semilla. Después de estar tanto tiempo en el Evangelio, o estar en el Evangelio, o empezar en el Evangelio, porque necesitamos del Señor, para la gloria de Dios.
Por eso, hermanos amados, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Son 3 puntos, mire, 3 puntos. Primero, una anticipación del futuro ministerio. Mire, esto fue una anticipación del futuro ministerio. Hoy tenemos el ministerio, una iglesia, gracias a Dios. Segundo, el escenario donde debía tener lugar el esfuerzo evangelizador a todas las naciones, incluyendo a todos los grupos humanos. Se hizo y se siguió haciendo. Tercer punto. Una tercera de que las señales darían testimonio. Amén, amados. Las señales darían testimonio. Por eso pasó lo que pasó, que cuando termina todo el Evangelio de Marcos, en capítulo 16, del 15 al 20, de la restauración, mire, de la resurrección de Cristo y de poder para salvar y sanar. Cuán acertadamente las palabras de Jesús hablan de los deseos del Padre hacia las naciones del mundo. Dios tiene cuidado de todos los pueblos. Jesús murió por cada persona. Murió Jesús. Amén. Por cada persona murió Jesús. Entonces, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Una persona. Amén. Que esa persona representa 3. Nos dejó al Espíritu Santo porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Esa persona quedó en nuestras vidas. Entonces, tenemos que darnos cuenta, saber que el Señor está a la puerta, para la gloria de Dios. Saber que el Señor está a la puerta, hermano. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Amén. Entonces, gloria a Dios. El Señor es muy bueno. Amén. El Señor es muy bueno. Ay, Señor. Entonces, le advierte a los discípulos las falsas señales. Amén. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros y tener bien aclarada la visión de que nos podamos ser engañados. Amén. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos amados. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios. Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 37. Gloria a Dios. Búsquenlo. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Amén. ¿Quién sembró la semilla en nuestras vidas? ¿Quién sembró? Jesús. Jesús sembró la semilla en nuestras vidas. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer dónde se mezcló la cizaña y el trigo. Y el Señor limpió y sigue limpiando la iglesia. Está sacando la cizaña del trigo. Lo está sacando. Por eso tenemos que ver, tenemos que mirar qué clase de semilla somos nosotros. Entonces, dice, de manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Mire usted, los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Amén, amados.
Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga, 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 hermano. Amén. Entonces, esto es lo que estamos dando aquí, que, mire, es extraordinario. Primero, para el agricultor, por ejemplo, el campo es una promesa de cosecha. La visión del agricultor es el terreno. Amén. Es el terreno. El agricultor va a mirar el terreno, va a saber si puede hacer la siembra para después tener una buena cosecha. Pero muchas veces tiene que saber que puede haber, esto puede pasar de que el terreno es la seguridad, no, como pasa con nuestras vidas. De una cosecha luego ver todo lo que estaba él para sembrar. Porque puede haber sequía en esa tierra que son los enemigos del Señor, que son los mandados por el diablo. Amén. Esa es la sequía. Y también puede haber muchos insectos, que son los que están contrarios a la palabra de Dios y para sembrar la semilla. Puede haber que se la puedan comer también. Amén, amados. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros, para ver qué seguridad tenemos de una buena cosecha. Entonces, luego de ver las parábolas del sembrador, la parábola del sembrador. Hoy nos tenemos que identificar nosotros dónde cayó mi semilla. Amén, amados. ¿Dónde cayó mi semilla? Muchos se han apartado, muchos quizás escucharon la palabra, no dejaron la palabra. Y vamos a verlo. Vamos a ver lo que nos respalde la palabra en todo esto. Para ver, acompáñenme del mismo Mateo 13, pero vamos a leer versículo 13. Gloria a Dios. Del versículo 13. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. ¿Dio fruto esa semilla? No dio fruto. Segundo, parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Fíjese, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Brotó pronto, pero se secó. Esos son los que se apartan y estaban crecidos. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, al cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Mire usted, al 30 por uno. Yo me conformo que tenga el 30, que tenga el 30. Con eso me conformo, con solo el 30. Quisiera llegar al 60, quisiera llegar al 100, pero me conformo con el 30. Por eso, ¿dónde cayó mi semilla? Hoy nos podemos identificar dónde cayó nuestra semilla en esta parábola tan preciosa y tan inteligentemente dada por el Espíritu Santo que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios.
El que tiene oídos para oír, oiga, dice la palabra. Amén, amado. Entonces, quiere decir que esto es lo que nosotros tenemos que ver, igual que la otra palabra que hemos leído anteriormente, del trigo y la cizaña. Amén, amado. Trigo y cizaña. Dice que es el tiempo que se va a separar la cizaña del trigo. La mandaron a querer cortar antes, pero no la permitieron cortar. Amén. No la permitieron cortar. Pero bueno, gloria a Dios que el Señor es bueno. Y hoy tenemos que identificar qué semillas somos. Veamos en el mismo capítulo de Mateo, versículo 24. Mismo Mateo 24:30, versículo, versículo 24:30, por favor. Gloria a Dios. Esta es otra enseñanza. Amén. Otra enseñanza. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Deja crecer juntamente lo uno al otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y será atada en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Granero, iglesia. Quedó el trigo en el granero. Se fue la cizaña. Amén. Porque es el tiempo del Señor. Es el tiempo del Señor. Es decir, que está ya puesta la hoz para que el trigo quede en el granero y la cizaña vaya al fuego eterno. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos. Y el único, hoy tienes tiempo, Salvador, el único Salvador de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, el único es nuestro Señor Jesús. Él es el único Salvador, hermanos amados. Entonces, gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que ver nosotros siempre, siempre. Que saber que el Señor está con nosotros. Amén. Él está siempre con nosotros, hermano. Acompáñenme a Juan capítulo 4, por favor. Gloria a Dios. ¿Dónde cayó mi semilla? Amén, amado. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 35, amados. Versículo 35. Gloria a Dios. Palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. Se hizo mucha siega y los campos estaban blancos. Esto representa la evangelización del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de ir y sembrar en los campos, como dice que la siega está cerca. Amén, amado. Que llega la siega. Entonces tenemos que alzar nuestros ojos. Hemos predicado, hemos evangelizado
a todo el mundo, en muchos años. Pero no nos quedamos sin dar la palabra. Entonces, todo esto no tiene excusa, pero hay una bendición de Dios que puede, cualquiera que no quiso aceptar la palabra, hoy puede recibir esa palabra y querer ser un hijo de Dios, porque el único que salva al hombre es Dios. Entonces, dice así la palabra. Vamos a ir Juan capítulo 4, versículo 39. Y dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién era la evangelista? La primera evangelista, primera evangelista de todas y de todos, escuche, fue una mujer. Fue una mujer. Fue esa mujer a predicar a los samaritanos, enemigos de los judíos. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros. Ella fue a donde estaba toda la siega, toda la parte para cegar en ese campo. Y dice, gloria a Dios, versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, siendo que samaritanos y judíos no se podían ver. Amén. Pero Jesús dio el ejemplo en el pozo. En el pozo. Dijo, dame de beber. Amén. Dice, no, ¿cómo me hablas tú a mí si judíos y samaritanos no se pueden ver? Y le dijo, dame de beber. Y le dio de beber. Dijo, el día que yo te dé de mi agua para beber, nunca jamás tendrás sed. Y le dijo, toda la historia de ella. Amén. Toda la historia de ella. El que tienes ahora tampoco es tu marido. 5 maridos has tenido. Pero ve en paz. Ve en paz. Porque esa agua la que le dio el Señor, ¿cómo estaría ese corazón de esa pobre mujer? Y lo que habrá sentido cuando el Señor Jesús la evangelizó para que ella pueda evangelizar para Samaria. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios. Creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo es el Salvador del mundo, hermano. El Cristo, este es el Salvador del mundo. Hoy tenés la oportunidad de ser salvo. Y si te apartaste, tu semilla quedó a la intemperie, no tuvo raíz, hoy tenés la oportunidad para volver a ser sembrado para la gloria de Dios. Hoy tenés la oportunidad de volver a ser sembrado, que tu semilla pueda entrar en tierra fértil para la gloria de Dios. Así que, hermanos amados, ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Acompáñeme a Isaías, gloria a Dios, versículo 40. Capítulo 40, perdón. Vamos a leer del versículo 8. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 40, versículo 8, hermanos amados. Y dice así la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciando de Sión
levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios nuestro. Está profetizando Isaías. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono. Profetizado por el profeta Isaías. Como pastor apacentará su rebaño. Ya lo está diciendo que es nuestro pastor, es el mejor pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, hermanos. A las recién paridas. Apacentará. En hebreo quiere decir ra'á, con H al final. Pastorear, alimentar, vigilar, llevar el rebaño a pastar, tiene que ver con el cuidado y la protección de animales. Yo me pongo en la situación. Yo antes de conocer al Señor era un animal. Amén, amado. Pero después encontré el pastor divino. Un pastor que solo Él lo puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer. Entonces, quiere decir que esto se refiere particularmente a la provisión de buenos pastos. Este verbo aparece más de 170 veces, mire, en el Antiguo Testamento. Tras el temprano deber de alimentar los rebaños de su Padre. ¿Somos rebaños de quién? ¿De quién somos rebaños? Del Padre. Del Padre. Hermanos, estamos dando discipulado, estamos dando el Apocalipsis, estamos dando discipulado precioso de lo que es el Padre. Las cosas, del Padre deriva todo, del Padre es todo. Toda la cabeza de los tres es el Padre, los tres son iguales, pero la cabeza es el Padre. Entonces, quiere decir que el Padre nos dejó un pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así también David, cuando fue con sus hermanos a llevarle un alimento a sus hermanos que estaban en la guerra, estaban peleando con los filisteos, llegó David para darle de comer, pero vio el filisteo que estaba insultando, agrediendo al pueblo de Israel. Y él lo único que tenía era una onda, porque era pastor de ovejas, David. ¿Y qué hizo? Muchos no saben la historia, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Lo trató de qué? Filisteo incircunciso. ¿Qué tienes tú con el pueblo de mi Dios, de Israel? Imagínense, 3 metros medía, con una espada, y él, pequeño, pero tenía la onda y cómo la manejaba. Revolvió la onda y le pegó bien en la frente y le desmayó al filisteo, hermano. Y con la misma espada del filisteo degolló a ese filisteo. Entonces, es una enseñanza para nosotros, que cuando Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar sin recompensa, para la gloria de Dios. Nunca nos va a avergonzar. Tú crees que te pueden avergonzar, pero nunca te van a avergonzar. Porque aquel que te quiso avergonzar un día te va a llamar. Porque nosotros rendimos cuenta a nuestro Padre. Por eso llevamos la palabra. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Acompáñenme para... Mire, David le quiso dar la ropa a Saúl, le iba grande, imagínense. Dijo, no me hace falta nada. Toma la armadura, escucha, mira, toma la armadura. Pensaba que cómo le iba a pegar, cómo le iba a pelear.
Hasta la espada le ofreció, andá, ya que tenés ese coraje. No quiero nada. Cuando mató al filisteo, ¿sabe qué habrá pasado con Saúl y sus hermanos? Eran 3 hermanos que estaban ahí en el ejército de Saúl. Sin embargo, él no se quedó. Volvió a cuidar las ovejas de su padre. Porque decían, casualidad, Jesús, hijo de David. Mire qué cosa hermosa. Mire qué cosa hermosa. Acompáñeme para respaldar la palabra. Y ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Si me quieren acompañar, amados. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 17. Por eso sabemos por qué decía, Jesús, hijo de David. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 Samuel capítulo 17. A ver, vamos a leer del 13. Y dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén. Pero el versículo principal, usted si lo quiere seguir leyendo, léalo, pero el versículo principal es el 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En Belén. Por eso, Jesús, hijo de David. Amén. Pastor que tenía ese privilegio tan grande de cómo amaba las ovejas. Solo ahí, solito. Y así es nuestro pastor, el gran pastor es nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios, hermanos amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces, el principio de Raá, como dijimos, es apacentar. Entonces, ¿qué significa pastorear, cuidar, vigilar, como dijimos antes? Aparece también en el Salmo 23. El Salmo 23. Amén. Ese Salmo 23. Vamos a ver el Salmo 23, ya para terminar. Salmo 23. Vamos a empezar del versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu varo y tu cayado me infundirán aliento, hermano. Me infundirán aliento. Entonces, tenemos que ver que somos guiados con un pastor, sobre todo natural. Aleluya.
que es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y lo tenemos que creer, hermano. Lo tenemos que creer. Porque eso es lo que tiene en estos tiempos. Miremos, pongamos atención dónde cayó mi semilla para volver a entrar al camino del Señor y poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y ser guiado por un pastor del cielo. Un pastor que ese es un pastor que nunca jamás te va a fallar. Es el mejor pastor que podemos tener. Porque nos guía al que dejó, a ese consolador, porque se cumple lo que él prometió, el primer pastor que era David. Jesús, hijo de David. Amén. Por eso gritaban, Jesús, hijo de David, porque fue como ejemplo pastor. Y el segundo que venía descendía por el Espíritu de Dios como otro pastor para toda la humanidad. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Que nos podamos identificar dónde cayó mi semilla, Señor. Si es al 60, al 30 o al 100. Con el 30 que tengamos es muy bueno, Señor. Porque podemos crecer para llegar a tener el 60% de esa semilla que tú sembraste en mis hermanos, en mis amados de la Iglesia Vida de Jesús, Señor. Son los que perseveraron, Señor, y dieron buenos frutos para la gloria de tu nombre. Y aquellos que están, que no tienen iglesia, que puedan congregarse virtualmente, Señor, donde se dé la palabra y que sientan la presión, la fuerza del Espíritu Santo, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y te damos gracias. Gracias, Señor, aunque hoy es domingo, divino, domingo para nosotros, sagrado, para dar tu mensaje, para dar tu palabra, que es la que nos da la fuerza, Señor, de toda la situación que estamos pasando, Padre, para la gloria de tu nombre. Sembrá tu semilla nuevamente, sembrala tú a esa semilla que desperdiciaste o que no la supiste aprovechar. Tómala y agárrala para la gloria de Dios, más en lo que estamos viviendo, la situación del mundo, en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. Si hay alguien que hoy quiere ser hijo de Dios y quiere sembrar una semilla, esa semilla que pueda haberle enseñado hoy, que no quede en la piedra y no quede, Señor, a ras de la tierra para que la queme el sol y que la pueda profundizar, Padre. Yo voy a hacer una oración de conversión, Señor, para que pueda ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Que se ponga su mano en el corazón y pueda repetir, Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Señor Jesús, yo sé que soy pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor, tú conoces mi situación, mi enfermedad de pulmones, de COVID, lo que pueda tener, cualquier enfermedad, tú la conoces. Pero hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia, en el nombre bendito de Jesús. Y me declaro sano, en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo no tiene distancia. Amén y amén. Yo los bendigo, hermanos amados, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos amados.